Muy bien, vamos a esperar unos cuantos minutitos más, unos 2, 3 minutitos y empezamos con la clase. ¿Ya? Confirmen si en buen video, buen audio, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Ya, en un minuto estamos empezando. Muy bien, empezamos muchachos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy tenemos nuestra semana número 9. Hoy tenemos nuestra semana número 9. Ok, vamos a ver el tema de celdas galvánicas, ok. Les aconsejo que presten mucha atención porque este temita así nomás no se hace en ninguna academia. Ojo, el temita de celdas galvánicas así nomás no lo hacen en las academias. Generalmente cuando hacen el tema de electroquímica solamente hacen electrólisis y celdas galvánicas nunca lo hacen. Entonces hoy nosotros aquí vamos a hacer el temita. Como siempre vamos a tratar de cubrir la teoría en 1 hora y vamos a tratar de hacer 1 hora de problemas, ¿ok? Muy bien, ¿estamos listos entonces muchachos? ¿Estamos listos ya todos? Confírmenme, ¿sí? ¿Estamos listos ya todos, muchachos? ¿Sí? ¿Empezamos? Ya, empezamos entonces. Vamos a ver la parte de las celdas galvánicas.
Muy bien, las celdas galvánicas, o también conocidas como pilas, las celdas galvánicas, o también conocidas como pilas, van a ser celdas electroquímicas, ¿ok? Pero a diferencia de las celdas electrolíticas, estas de aquí van a ser espontáneas. Entonces ponemos acá. Las celdas galvánicas se generan de forma espontánea. Vamos a poner acá. Producen corriente continua de forma espontánea. Espontánea. Es decir, la energía química esta que proviene de las reacciones redox espontáneas. Ahora sí, es decir, la energía química genera la energía eléctrica, ¿no? Ahí está. Produce corriente continua de forma espontánea, es decir, la energía química que proviene de las reacciones redox espontáneas genera la energía eléctrica. A diferencia de la electrólisis, que más bien la batería es la que hace generar las reacciones redox, por eso es no espontánea. En el caso de las celdas galvánicas es al contrario Ahora las reacciones redox van a ocurrir de manera espontánea, de manera natural, y justamente esa transferencia de electrones va a hacer de que se genere corriente continua. ¿Ok, muchachos? Muy bien. En un momento vamos a hablar de nuestra celda galvánica. Lo primero es que vamos a hablar de algunos detalles. Por ejemplo, aquí en el tema de celdas, nosotros vamos a conversar mucho acerca de condiciones estándar. Ya vamos a hablar bastante de lo que son condiciones estándar, así que vamos de una vez con ello. Aquí vamos a hablar mucho de lo que son las condiciones estándar. ¿Qué cosas son las condiciones estándar? Nosotros en el tema de celdas galvánicas vamos a hablar de potenciales, pero potenciales que se van a encontrar a condiciones estándar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es qué cosa es una condición estándar, ¿no? ¿Qué cosa es una condición estándar? Una condición estándar es cuando nosotros nos encontramos bajo una temperatura de 25 grados Celsius, bajo una concentración de 1 molar, y si hubiera gases, estamos frente a una presión de una atmósfera. Eso nunca te olvides. Esas son nuestras famosas condiciones estándar. Para nosotros, las condiciones en las que se van a desarrollar nuestras celdas galvánicas van a ser las condiciones estándar, es decir, a condiciones de temperatura de 25 grados Celsius, si son soluciones, concentración de 1 molar, y si hubiera gases, vamos a tener presiones de una atmósfera. ¿Ok? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Nosotros vamos a tener potenciales estándar. ¿Ok? Bajo esas condiciones es que nosotros vamos a tener potenciales estándar. Vamos a ver ahí entonces. Nosotros vamos a generar ahora por acá una definición que se conoce como potencial estándar.
el potencial estándar, que lo vamos a representar de esa manera, el potencial estándar no es más que un voltaje. El potencial estándar es más que un voltaje. ¿Ok? Pero ¿qué cosa es un potencial estándar, no? Porque alguien dirá, profesor, ya usted me está diciendo que esos son los potenciales estándar, ¿sí o no? Claro. Pero ¿qué cosa es un potencial estándar, muchachos? Simplemente un potencial estándar es la diferencia de energía potencial que se va a dar entre los electrodos. Nada más. Entonces, un potencial estándar simplemente es la diferencia de energía potencial. Vamos a poner acá. La diferencia un potencial estándar simplemente va a ser un voltaje, va a ser una energía potencial, una energía potencial expresada en voltios, ¿ok? A condiciones estándar. Ahora, propiamente dicho, nosotros no podemos determinar el potencial de un metal, propiamente dicho, de manera particular. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular una diferencia de potenciales. Lo que nosotros vamos a calcular es una diferencia de potenciales. Lo que nosotros vamos a calcular aquí es una diferencia de potenciales. Lo que nosotros llamaremos en su momento como el potencial estándar de la celda. Ahora, esta diferencia de potenciales va a ser la resta de los potenciales que nosotros manejemos en nuestra celda. Va a ser la resta. Esta diferencia de potenciales simplemente va a ser un potencial de reducción menos un potencial de oxidación, pero obviamente medidos a condiciones estándar. Cuando nosotros querramos calcular ese potencial de la celda, que simplemente es una diferencia de potenciales, lo vamos a hacer como el potencial de reducción menos el potencial de oxidación. Ahora, ¿y qué cosa es un potencial de reducción y qué cosa es un potencial de oxidación? Muy bien, vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué cosa es un potencial? ¿Qué es un potencial de reducción, por ejemplo? Y lo mismo será para el de oxidación, definitivamente con el fenómeno adecuado, ¿no? Cuando yo hablo de un potencial de reducción, ¿qué cosa es? Un potencial de reducción lo que a mí me muestra es la facilidad con que esta sustancia pierde, en este caso como es de reducción, esta sustancia gana electrones. Por ejemplo, yo tengo una sustancia A y una sustancia B. Y yo quiero saber quién gana electrones más fácilmente. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? El potencial. Si el potencial de uno vale, un ejemplo cualquiera, más 3 voltios y del otro vale más 2 voltios, entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el que tiene más potencial de reducción, ese es el que va a ganar más fácilmente los electrones. Entonces, ¿qué me representa un potencial de reducción? Simplemente representa la facilidad con la que se gana electrones. La facilidad
con la que se gana electrones, ¿ok? Ahora, como yo te decía, ¿no? Como yo te decía, si yo tengo dos sustancias que tienen un valor de potencial de reducción, ¿cuál de las dos es la que se va a reducir, no? Entonces vamos a poner por acá. Imagínate que yo tengo una sustancia, un potencial de A de reducción que vale más 2 voltios, inventando, y un potencial de B de reducción que vale más 4 voltios. Entonces, ¿cuál de los dos elegiría yo para la reducción? Eso es lo que te estoy comentando, ¿no? Si yo tuviera dos potenciales, el potencial de A de reducción vale 2 voltios y de B vale 4 voltios, ¿cuál elegiría yo? ¿Cuál elegiría yo para la reducción? Te escucho. ¿Cuál elegiría yo para la reducción, muchachos? ¿Cuál elegiría? Vamos, te escucho. ¿Cuál elegiría yo? Vamos, los escucho, muchachos. ¿Cuál elegiría yo? Lo acabo de decir, el potencial de reducción lo que a mí me indica es la facilidad con la que se gana electrones. Si yo estoy hablando de reducción, es porque estoy hablando de ganar electrones. Entonces yo te pregunto a ti, si yo quisiera escoger entre A y B, ¿quién es el que se va a reducir? ¿No sería el que se va a reducir con más facilidad? Obviamente. ¿Quién es el que se reduciría con mayor facilidad, muchachos? ¿Quién es? B, correcto. Entonces decimos acá, el potencial, vamos a poner acá, la sustancia que tiene el mayor potencial de reducción entre las demás, entre los demás potenciales de reducción, será el que se reduce. Así es fácil. Ahí está. Será el que se reduce. Por eso yo te preguntaba, ¿no? Imagínate que tú tienes la sustancia A y la sustancia B. El potencial de reducción de A vale más 2 voltios y de B vale más 4 voltios. Entonces yo te preguntaría, si yo tuviera que elegir entre ellos dos, ¿quién se va a reducir? ¿Quién sería? Yo tengo la sustancia y la sustancia B y digo, oye, ¿cuál de estos dos se reducirá más rápido? ¿Quién ganará electrones más rápido? ¿A quién elegiría, muchachos? ¿A quién elegiría? Vamos, quiero ver comentarios. Tengo como 30 personas conectadas y solamente me están respondiendo 2, 3 personas. Vamos, pues, muchachos, vamos. Vamos. ¿Cuál es? Acá dice, muchachos. La sustancia que tiene el mayor potencial de reducción entre los demás potenciales de reducción será el que se reduce. Pregunta, ¿estos dos potenciales son de reducción o no? Son de reducción porque es lo que me está diciendo, el dato. Entonces yo te hago la pregunta. Si yo tengo ellos dos, ¿quién es el que se va a reducir? Vamos, ¿quién es el que se va a reducir? Se va a reducir B. ¿Por qué? Él tiene mayor potencial. Ya está. Todavía no te pongo nada porque todavía no sabemos cómo sacamos esos potenciales, ¿no? Ahorita en un momento vamos a conversar justo de eso. Ahora, de la misma manera, nosotros vamos a tener un potencial ya está. ¿Y qué cosa es un potencial de oxidación entonces? Vamos, muchachos. Los escucho. ¿Y qué cosa es un potencial de oxidación? A ver, vamos. ¿Qué cosa es un potencial? Si un potencial de reducción era la facilidad para ganar electrones, correcto, así de fácil es esto, ¿ves? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué representa?
representa la facilidad con la que se pierde electrones, ¿no? Con la que se pierde electrones. Entonces, siguiendo la misma temática, ¿quién será la sustancia? ¿Quién será la sustancia que se oxide? Si yo tengo una sustancia que se oxida A y una sustancia que se oxida B y tengo sus potenciales de oxidación, ¿quién es el que se va a oxidar? Vamos, dilo. ¿Quién es el que se va a oxidar? El que tenga mayor o menor potencial de oxidación. Siguiendo la misma temática que esto, siguiendo la misma temática. ¿Quién es el que se va? No, sigue la misma temática. Tú sigue, tú no interpretes nada. Tú sigue la misma temática. Tengo el potencial de oxidación A y el potencial de oxidación B. ¿Cuál de los dos es el que se va a oxidar? Simplemente. ¿Quién es? ¿El menor? No, señores, no. Sigue siendo el mayor. La sustancia. Lo voy a escribir ya. La sustancia que tiene el mayor potencial estándar de oxidación, lo voy a copiar igualito, entre los demás potenciales de oxidación, ahí está, será el que se oxide. ¿Ya está? ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Estamos? Perfecto. Ahora, una observación. Una pequeña observación por acá. Como te dije hace un momento, los potenciales no se pueden calcular de manera individual. Es decir, yo no puedo calcular un potencial para el cobre, para el hierro, no. No se puede calcular. Entonces lo que se hace es simplemente generar una comparación. Es como cuando yo te dijera, ¿no? Es como que si yo te dijera, a ver, vamos a ver. Así. Oye, ¿y tú crees que ir de acá, de Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú crees que ir de acá de Lima hasta Cochabamba? ¿Alguien conoce Cochabamba, por ejemplo? ¿Alguien conoce Cochabamba? ¿Alguno de ustedes conoce Cochabamba? Vamos, no, nadie conoce Cochabamba. Entonces yo te digo, ¿no? Oye, para llegar a Cochabamba se demora bastantes horas, ¿sabes? Y entonces tú me dirás, no, profesor, pero ¿dónde queda Cochabamba? Ni siquiera conozco, no me imagino. Ah, no conoces ya. Y entonces ahí viene la historia. Pero sí conoces, por ejemplo, a ver, pero sí conoces Ancón. ¿Conoces Ancón? Ah, claro, Ancón, la playa sí conozco, profe, ya. ¿Cuánto te demora más o menos en llegar de tu casa a Ancón? Ah, profe, será 3 horas, un ejemplo cualquiera. 3 horas, ya. Para llegar de acá a Cochabamba, más o menos es unas 7 veces. Ah, ¿sus 7 veces? Ah, entonces sí está bien lejos, ¿no? Sí está bien lejos. Ahora, tú no conoces Cochabamba, pero después de haberte hecho esta comparación, ahora sí que me vas a decir, ¿que está cerquita o que está lejos? ¿Qué dices? ¿Está cerquita o está lejos? Porque tú no conoces, ¿ah? Tú ni siquiera sabes dónde queda, pero con la comparación que yo te acabo de hacer, tú ya entendiste más o menos si está cerca o está lejos. Cuando nosotros no podemos medir algo directamente, por ejemplo, yo te pregunté, ¿tú conoces Cochabamba? No, tú no tenías la idea espacial en tu mente, tú no sabías dónde quedaba, tú no sabías nada, no lo puedes medir, ni siquiera puedes opinar. Pero desde el momento en que yo te dije, ¿conoces Ancón? Sí. ¿Cuánto te demoras en llegar? 3 horas más o menos. Ya, para llegar a Cochabamba será 7 veces eso. 7 veces que 21 horas, sí. Ah, entonces sí. Ahora, cuando comparamos, ahora sí ya tienes o no una idea formada de qué tan lejos está. ¿Te das cuenta? Entonces, generalmente el ser humano hace eso. Cuando el ser humano no puede medir algo directamente, lo que hace el ser humano es compara.
él compara, es como si yo te dijera, ¿no? Oye, ¿y qué tan lejos estará el planeta Marte de la Tierra? Hasta que no tengo ni la menor idea. Pero tú más o menos a qué distancia sabes, a qué distancia está la Tierra de la Luna. A eso sí conozco, ya te cuento, está más o menos a 3 veces la distancia. Ah, no, sí está súper lejos. Ah, no, si te das cuenta que tú no conoces a qué distancia está Marte, pero como tú conoces más o menos a qué distancia está la Luna, viene alguien y te dice, más o menos es 3 veces esa distancia. Entonces, ¿tú qué haces? Comparas. Acá se hace igual, muchachos. El ser humano no puede calcular los potenciales de manera directa. No puede saber cuánto vale el potencial para una sustancia determinada. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo compara en base a alguien. Le toma el valor comparándolo con alguien. Así como yo te dije, 21 horas más o menos, 2 veces más o menos, el ser humano lo compara en base a algo. En este caso, lo va a comparar en función a quién? Lo va a comparar en función al potencial estándar del hidrógeno. Como el ser humano no puede determinar por sí solo los valores de potencial, no puede, entonces lo que va a hacer el ser humano es lo va a comparar con alguien. Y entonces él propone, se genera toda una historia y él propone que a condiciones estándar, el potencial de reducción va a ser igual al potencial de oxidación y va a ser igual a 0 voltios. Ese es el punto de comparación del ser humano. Dice, el potencial estándar del hidrógeno para nosotros va a valer 0. Entonces, todo lo que queramos calcular, lo vamos a calcular en base a esto, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo mido más o menos 1,80 m. Entonces viene un alemán y se pone a mi costado. Y entonces tú más o menos dices, ¿no? Bueno, el profe mide 1,80 m. Bueno, el alemán, pues, pues me dirá más o menos Henry Henry más su cuarta parte de Henry, ¿no? Lo que mide Henry más su cuarta parte, eso es lo que mide el alemán. Estás comparando. Ahora viene mi primo, un chato de 1,50 m y lo paras al lado mío, ¿no? Y entonces tú dices, su primo es Henry, sería un chato, ¿no? ¿Cuánto medirá? Y lo paras al lado mío. Bueno, más o menos debe estar midiendo las 3/4 partes del profe, más o menos. Una cabeza y media menos. ¿Te das cuenta tú que tú empiezas a comparar en base a algo? Él es más alto, él es más bajo. Oye, ese profe bien gordito, ¿no? Hoy su primo es más alto, pero será la mitad de peso que él. Estás comparando, mira, la mitad de peso de él. O de repente vendrá otro chato y dice, oye, ese chatito parece una sandía, porque ese será el doble de gordito que el profe. El doble, el doble. Tú nunca hablas de números, tú hablas de cifras de comparación. Cuando nosotros vamos a calcular el potencial, vamos a compararlo en función a él. Él es como si fuera el profesor y entonces viene otro potencial más grande y dice, comparado con el hidrógeno, ese más o menos es 10 voltios más. Comparado con el hidrógeno, este de aquí es 5 voltios menos, más o menos. Comparado con el hidrógeno, ese es 20 voltios más. Comparado con el hidrógeno es menos 0,5 más. Es casi igualito, será 0,3. Entonces, empiezas a generar una comparación. Y en base a esto de aquí es que nosotros vamos a generar una tabla de potenciales, que te la voy a pasar, te lo voy a pasar en un momento te lo pasaré, ya, en un momento te los pasaré. Entonces por acá te voy a poner una pequeña fracción de la tabla de potenciales. Esto va a ser dato por si acaso, ¿eh? Tabla de potenciales estándar. Nosotros, muchachos, vamos a trabajar siempre con potenciales estándar. Ya nosotros. Ahora, nosotros trabajamos a potenciales estándar. Existen también los potenciales que no son estándar.
O sea que no van a ser considerados a estas condiciones. Y para eso ya existe otro tipo de teoría que es, por ejemplo, la ley o la teoría de Nernst, que eso ya en San Marcos nunca se ha visto y en Uni te cuento que ya se dejó de ver, ¿no? Por si acaso leas algún textito, y encuentres algo de ello, ¿no? Entonces, por aquí te pongo la semirreacción de reducción, la semirreacción de reducción, y por acá te voy a poner el potencial estándar de reducción, ¿ya? Entonces, como yo te decía hace rato, todo gira en torno a quién, muchachos. Todo gira en torno a quién. Vamos, quiero leer comentarios. Todo gira en torno a quién. En torno a quién hacemos las comparaciones. En torno a quién vamos a hacer las comparaciones. Al hidrógeno. Entonces lo vamos a colocar a él como actor principal acá, ¿no? Entonces, más o menos, tú no tienes que aprenderte esto, por si acaso. ¿Eh? Tú no tienes que aprenderte esto, así que no te das problemas. Simplemente lo pongo para que tú generes la idea de cómo es que se da esto. Esto tú no lo tienes que aprender. Esto siempre va a ser dato en tus exámenes, así que no te preocupes. Solo te pregunto, ¿acá el hidrógeno se está reduciendo, sí o no? De +1 a 0. Hay una reducción, ¿no es cierto? ¿O no hay una reducción, muchachos? El hidrógeno está pasando de 1 a 0, hay una reducción, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto, muchachos, eso? Entonces, para él es la comparación de todo, 0 voltios. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces, nosotros podemos tener valores que van de valores positivos hasta valores negativos, o sea, eso no hay problema. Por ejemplo, hoy vamos a hacer la pila de Daniel, que te lo voy a poner en un ratito, ya, pero te voy a poner algunos valores. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner la semirreacción de reducción del calcio. ¿tá? Cuando el calcio se reduce, mira, de +2 a 0 se reduce, ¿cuánto vale ese potencial? A ti te lo van a dar de dato, tú no te lo tienes que memorizar. 2.76 voltios, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? comparara al calcio con el hidrógeno, ¿cuál de los dos elegirías tú para la reducción? Si yo quisiera comparar al calcio con el hidrógeno, ¿cuál de los dos elegirías tú para la reducción? ¿Cuál elegirías para la reducción? ¿Al calcio? Pero el calcio es un valor negativo. Él es 0. ¿Quién tiene mayor valor? El hidrógeno. Pues, a ver, muchachos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, te pongo el zinc. Esto lo vamos a utilizar hoy día en un momento. El zinc, por ejemplo, mira. Ahí está. Ya. El zinc tiene un valor, por acá lo tengo, de -0.76 voltios. Entonces, muchachos, si por ejemplo yo tuviera al calcio y al zinc, ¿cuál lo elegiría para la reducción? Si yo tuviera calcio y zinc, ¿cuál elijo yo para la reducción? Entre el calcio y el zinc, ¿cuál eliges para la reducción? ¿Cuál? Dame el nombre. ¿A quién eliges para reducción? Los dos se están reduciendo de 2 a 0, de 2 a 0. ¿Cuál de los dos elegirías tú para la reducción? Al zinc. ¿Por qué? Porque el zinc es el que tiene el mayor potencial de reducción. -0.76 es mayor, pues, ¿no? ¿Es mayor o no es mayor? O de repente yo estoy mal en mis matemáticas, ¿eh? De repente yo estoy mal, un poco mal en mis matemáticas. Entonces ustedes corríjanme, ¿no? ¿Estamos o no? ¿Estamos, muchachos? Perfecto. Entonces, y así podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, por acá yo puedo tener el del cobre. Cobre +2. Gana 2 electrones, forma cobre 0. Este potencial, por ejemplo, que lo vamos a utilizar hoy, vale +0.34. Y entonces ahora yo te preguntaría, si yo tengo un electrodo que se llama, en un momento lo vamos a ver, si yo tengo al zinc y al cobre, ¿a cuál de los dos elegiría yo para la reducción? Al zinc y al cobre. ¿Cuál de los dos elegiría yo para la reducción? Al cobre. Porque el cobre tiene el mayor valor. Muy bien, ahora sí creo que ya la idea está más clara, ¿no? Ya creo que la idea está más clara. Podemos tener, por ejemplo, acá la plata. La plata +1 gana un electrón
y se convierte en plata 0. ¿Cuánto vale esto de aquí? Eso vale más 0,8. Y entonces ahora viene la pregunta del millón. Si yo tuviera que elegir entre cobre y plata, ¿quién elegiría para que se reduzca? Para que se reduzca. ¿A quién elegiría para que se reduzca? Entre el cobre y plata. ¿A quién elegiría yo para que se reduzca? ¿A quién? ¿Al cobre o a la plata? A la plata. Pues a la plata tendría que elegirla. ¿Ok? ¿Está claro eso, por favor? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es, cuando quiero calcular un potencial de una celda, tengo que sumar, acá es suma, acá. Bueno, en muchos casos le ponen de esta manera, pero nosotros lo vamos a manejar. Muchas veces lo ponen de esta manera diciendo que tienes que cambiar el signo. Yo te lo pongo de esta manera más sencilla. Mira, el potencial de la celda, tú simplemente lo vas a sumar. Profesor, pero no es una diferencia. Es que aquí ocurre un detalle, que como es una resta, uno tiene que tener un potencial de un signo, el otro de otro signo. Olvídate de eso. Yo te voy a enseñar un método, pero así rapidísimo, ¿no? Así que yo le voy a poner la suma. Y ahorita me vas a entender por qué no es la resta y por qué sí es la suma. Vamos a hablar acerca acá de la pila. Vamos de frente al grano. Vamos a hablar de la pila de Daniel. Y aquí vamos a explicar cómo es que ocurre este fenómeno. De la celda galvánica. Mira por acá. Nuestra celda galvánica va a estar conformada por dos, escúchame por favor. Nuestra celda galvánica va a estar conformada por dos semiceldas. ¿Te acuerdas que la electrólisis solo tenía una? Ya, esta va a tener dos. Va a tener dos semiceldas, así. ¿Está? Vamos a tener nuestra solución, como siempre. Ya, ahora mira. Por aquí vamos a colocar un electrodo. Tú ya sabes que es un electrodo, así que yo creo que ya no es necesario que conversemos de eso. Por aquí vamos a tener un electrodo. Ahora a él lo voy a definir como mi ánodo. En el ánodo se cumple lo mismo, se sigue dando la oxidación, se pierden los electrones, así que ahí no ha cambiado nada. Así que todo tranquilo. Y por aquí voy a tener ahora a mi reducción. ¿Qué ocurría en el cátodo, muchachos? ¿Te acuerdas qué ocurría en el cátodo? Cuéntame, ¿qué es lo que ocurría en el cátodo? Cuando nosotros veíamos la reducción. Acá también ocurre la reducción, también se gana electrones. Así que, tranquilo ahí, lo mismo. Ahora, necesito algo que me une estas dos cosas, porque estas cosas están separadas, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que colocar algo que me cierre el circuito. Eso que te cierre el circuito recibe un nombre. Ese puente que te cierra el circuito recibe un nombre. Se le conoce con el nombre del puente salino. Este puente salino tiene dos funciones. La primera es cerrar el sistema, o sea que el sistema sea continuo, cerrar el sistema. Y otra función que tiene este puente salino es de equilibrarme cargas, evitar la polarización de cargas. Ahorita te explico eso, pero por el momento yo quiero que ya vayas sabiendo de que aquí tenemos una cosita que se llama puente salino. ¿Ya está? Entonces ahora, como esto me va a generar corriente, porque esto te genera, entonces yo necesito un instrumento que me mida eso de ahí. Entonces lo que yo voy a colocar aquí es un voltímetro. Esto es un voltímetro. El voltímetro me mide voltios y es evidente porque la corriente que se produzca con la resistencia del material me va a generar lo que se conoce como voltaje. ¿Recuerdas tú tu regla del BIR? Voltaje, corriente por resistencia. ¿Te acuerdas de física? BIR. Ya, entonces, cuando se genere la corriente con la resistencia del material, se va a generar un voltaje. Yo quiero que eso lo lea el voltímetro. ¿Ok? Entonces,
Como esto se va a producir solo, entonces yo tengo mi cablecito acá y tengo el otro punto unido ahí, así. Ya, como eso se va a producir solo, entonces lo que yo tengo que hacer es cerrar el sistema para que empiece solito a funcionar, solito. Ya, pero vamos a explicar un detalle. En la pila de Daniel, el ánodo está elaborado a base de zinc sólido, zinc con carga cero. Y el cátodo está elaborado de cobre con carga cero, sólido. Ahora, la solución que yo voy a utilizar acá tiene que ser una solución cuya concentración sea 1 molar. ¿Por qué? Porque estamos a condiciones estándar. La concentración tiene que ser 1 molar. ¿Para qué? Porque estamos a condiciones estándar. Otra cosa, esta solución tiene que ser afín al electrodo. ¿Qué significa? Que si el electrodo es de zinc, la solución tiene que ser una sal de zinc. En este caso yo le voy a colocar simplemente un sulfato de zinc. Ahí está, acuoso porque es una solución. Y acá ocurrirá lo mismo. Esta solución tiene que ser afín al electrodo. Entonces simplemente le coloco un sulfato de cobre. Ahí está. Así es simple. La solución electrolítica que necesito acá tiene que ser una sal afín al electrodo. ¿Ya está? Ahora, este puente salino está hecho de una solución puente salino. Este puente salino está hecho de una solución de agar, se le llama, que es un cloruro de calcio, Ya en un momento me entenderás cuál es su función de ella, aunque ya lo comenté, pero vamos por partes. Ahora, hasta aquí ya voy entendiendo todo. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Solamente el ánodo es de zinc, el cátodo es de cobre, la solución tiene que ser afín, puente salino. Creo que todo está bien, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Ya, ahora, ¿cómo ocurre el fenómeno? El fenómeno te lo explica él. Como acá voy a trabajar con el zinc y voy a trabajar con el cobre, entonces lo que yo te voy a pedir es que tú vas a tener como dato tus potenciales de zinc y de cobre. Que aquí lo tenemos felizmente y los voy a copiar nomás. Zinc más 2 electrones. ¿Estamos o no? Zinc más 2 electrones. ¿Qué pasa? Pasa zinc con carga 0. Y por acá tengo el cobre más 2 electrones, cobre 0. Ya, préstame bastante atención, por favor, porque aquí es donde empieza toda la historia que tú tienes que saber. Préstame atención un ratito, ¿ya? Ya. Mira. Estos potenciales son los que a mí me van a explicar todo lo que sucede. Absolutamente todo. Y esperaría que me prestes atención. Mira por acá. Pregunta, muchachos. Yo tengo mi electrodo de zinc y de cobre. Estos son sus potenciales. ¿Qué potenciales son? ¿De reducción o de oxidación? Vamos, necesito respuestas. ¿De oxidación o reducción? Mira, pues. El zinc va de 2 a 0, el cobre va de 2 a 0. ¿Qué son? ¿Qué potenciales son? Vamos, necesito respuestas. Potenciales de reducción. Perfecto. Entonces ahora viene la pregunta. Entre ellos dos, ¿quién es el que se va a reducir? ¿Quién es el que se va a reducir? El cobre. Entonces, escúchame por favor lo que te voy a decir. Entonces, como el cobre es el que tiene el mayor potencial, él es el que queda de cobre más 2 pasa a cobre 0. Dime si es verdad o no. De cobre más 2 pasa a cobre 0. Él queda, lo voy a poner así, de cobre más 2, él gana 2 electrones y se convierte en cobre 0. ¿Cuánto es su potencial de reducción, por favor? Porque él queda como reducción, ¿no? Más 0,34 voltios. ¿Hasta acá estamos bien? Lo único que hemos hecho es elegir. Pero ahora yo te hago la pregunta. Si él es el que se reduce, entonces, ¿qué tendrá que pasar con el otro? Si él es el que se reduce, entonces, ¿qué tendrá que pasar con el otro?
tendrá que oxidarse, pero hay un problema. Que el zinc está yendo de 2 a 0 y de 2 a 0 se reduce. Pero yo ya sé que el que se va a reducir es el cobre. Entonces, ¿qué tiene que pasar con él? Él tiene que oxidarse. Entonces, ¿qué cosa hago? Lo que voy a hacer es intercambiar esto. Lo que voy a hacer es intercambiar esto. ¿Y entonces qué me quedaría? Cuéntame. ¿Qué me quedaría? Vamos, te escucho. ¿Qué me quedaría? Me quedaría ahora zinc con carga 0 y esto pasa a zinc más 2 electrones. ¿Y cuánto sería su potencial de oxidación ahora sí? Si tú lo cambias, el signo de él cambia. Si él era negativo, ahora ¿cómo se vuelve? Positivo. Ahí está. No sé si eso quedó claro. ¿Eso quedó claro, por favor? ¿Eso quedó claro? Primero yo elegí al que se va a reducir. El que se va a reducir es el cobre, porque tiene el mayor potencial. Por lo tanto, si él es el que se va a reducir, el otro se debe de oxidar. ¿Pero qué tengo que hacerle? Lo tengo que intercambiar. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar. Aquí está todo lo que va a suceder, muchachos. Empezamos. Mira por acá. Dice que el zinc de lo que estaba con carga 0, o sea, el zinc de lo que era una barra metálica, dice que el zinc va a perder 2 electrones. Y a la hora que el zinc pierde 2 electrones, se convierte en zinc más 2. ¿Eso es lo que dice o no? Que el zinc metálico, el zinc que está aquí en esta barra, cuando pierda 2 electrones, se va a convertir en zinc más 2. ¿Eso es lo que dice o no? Dime si eso es lo que dice o no. Entonces, vamos con ello. Este zinc de acá, cuando se convierta en zinc más 2, ¿qué va a suceder? Él va a mandar, ya cerré la llave acá, ya está funcionando, cierro la llave. ¿Qué va a suceder? Él va a mandar 2 electrones, dice, ¿no? El zinc con carga 0 pierde 2 electrones y se convierte en zinc más 2. O sea, esta bolita de zinc que estaba aquí, ahora está acá en solución. Y así, ¿no? Y así. Estos 2 electrones se vienen por acá, pasan por acá. ¿Y ahora qué sucede en el cátodo? Mira, pues. Allá, el cobre más 2 va a ganar 2 electrones y se va a convertir en cobre 0. O sea, hay algo acá que va a ganar electrones y se va a colocar acá encima, porque que se convierta en cobre 0 es que se va a depositar. ¿Qué cosa? Lo que sucede es que esta solución, muchachos, se va a separar. Esta solución se va a separar. Se va a separar en su cobre más 2 y en su SO4 2 menos, que son los iones que lo conforman. Entonces, cuando estos 2 electrones vengan por acá, esos 2 electrones, ¿quién lo va a ganar? El cobre más 2. Esos 2 electrones que venían desde el ánodo, así, ¿quién los va a ganar? Los va a ganar el cobre más 2. El cobre más 2 que está disuelto acá gana los 2 electrones y ahora él viene y ¿qué sucede? Viene y se deposita acá, black. Ahí está. Ahora, eso pasó solo con un átomo de zinc, ¿no? Ahora, ¿tú qué crees que va a suceder si en vez de un átomo de zinc esto ocurre para millones de átomos de zinc? Entonces, en otro momento, este zinc más 2 generará acá, pasarán 2 electrones y otro cobre más 2 que esté por aquí, ¿qué sucederá? Vendrá y se depositará. Y así, ¿no? Cada vez que él mande 2 electrones, él va a generar acá zinc más 2. ¿Es correcto o no es correcto eso, muchachos? Cada vez que él mande 2 electrones, zinc más 2, manda zinc más 2. Pero ¿qué va a empezar a suceder? Que cada vez que él mande sus 2 electrones y él se convierte en zinc más 2, ese es un sinónimo a que se va a empezar a consumir. Se va a empezar a gastar, muchachos. Se va a empezar a gastar. Cada vez que él manda esos 2 electrones, esto se convierte en zinc más 2
¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Acá pongo, ¿no? ¿Qué sucede? El ánodo se gasta. El ánodo se está gastando. Cada vez que él manda 2 electrones y se convierte en zinc más 2, el ánodo se está gastando. ¿Y aquí qué está sucediendo? Aquí lo que está sucediendo es que el cobre más 2 se está depositando, muchachos, acá. El cobre más 2 se está depositando ahí. Entonces yo te hago la pregunta del millón. ¿Aquí se genera o no se genera una sobrepoblación de zinc más 2? Aquí se empieza a generar mucha carga positiva, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de eso? Que se empieza a generar mucha carga positiva y aquí la carga positiva se deposita. ¿Y qué empieza a poblar acá ahora? ¿Qué empieza a poblar? La carga negativa, ¿no? La carga negativa del SO4 2-, pues, porque cuando el QSO4 se separa, el cobre más 2 se va y se deposita, pero el SO4 queda. Y entonces viene acá. ¿Aquí se genera o no se va a empezar a generar una población de carga negativa? Se va a empezar a generar una población de carga negativa. Oye, ¿quién es el que me va a ayudar a equilibrar esas cargas? Porque el que yo tenga una carga positiva acá y negativa acá puede generar polarización. Entonces, ¿quién es el que se va a encargar de eso? El puente salino. El puente salino, como es una sal, esto es una sal, esa sal se separa en su potasio y en su cloruro. Como él tiene carga positiva, él atrae a la carga negativa. Y entonces, ¿quién viene por acá? Por acá viene la carga negativa, el ion cloruro. Como acá hay carga positiva, ¿quién viene por acá? Por acá viene el ion potasio. Y estos señores de aquí son los que van a contrarrestar a estas cargas. Estos son los que van a contrarrestar. ¿Qué cosa es lo que van a formar? Por acá lo grafico rapidito. ¿Qué cosa es lo que van a formar? Estos señores para contrarrestar, ellos para contrarrestar esa carga negativa, lo que van a hacer simplemente es formar una sal. Van a formar una sal. Muchos iones irán a formar la sal acá. Otros de repente se formarán aquí en estos tampones. Aquí, ¿qué va a suceder? Que el zinc más 2 con el cloro menos 1, ¿qué van a formar? Van a formar el cloruro de zinc. Y de esa manera, el puente salino empieza a eliminar la carga positiva. ¿Y acá qué va a suceder? Acá va a suceder que el potasio más 1, aquí, con el SO4 2-, ¿qué va a empezar a formar? Va a empezar a formar el sulfato de potasio. Y entonces aquí se formará un poquito de sulfato de potasio y disminuirá la carga, va a disminuir la carga positiva. De esa manera, formando sales, el puente salino que hace, elimina la carga positiva y la carga negativa. Esa es la función que cumple el puente salino. Equilibra cargas, evita la polarización y cierra el circuito. Pero ahora viene la parte más importante, ¿no? ¿Y esta pila durará de manera infinita o en algún momento se detendrá? ¿Qué dices tú? ¿Durará de manera infinita o se detendrá en algún momento? ¿Qué dices? ¿Cuándo crees tú que la pila se va a detener? ¿Cuándo crees tú que la pila se va a detener? ¿Cuándo? ¿Cuándo? La pila se va a detener cuando algo ya no haya, pues. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que tú ves que cada vez está gastando? ¿Qué es lo que tú ves que cada vez está que se gasta y se gasta y se gasta y se gasta? ¿Qué cosa es lo que ves en el gráfico que cada vez ya ves? El ánodo, pues. Una vez que este ánodo se consuma y ya no haya metal en contacto con la solución, cuando ya no haya metal en contacto con la solución, ya no habrá electrones que se envían y por lo tanto la pila se apagará. Eso es lo que va a ocurrir. Una vez que este ánodo se consuma por completo, una vez que este ánodo ya esta parte desaparezca y ya no haya contacto de la parte metálica con la solución,
En ese momento ya se detendrá la pila. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en nuestras pilas que nosotros tenemos, esa AAA, AA. Eso ocurre. Y no sé si tú alguna vez te has visto de que cuando la pila no funciona, ¿qué es lo que hace la gente? La gente no agarra la pila y dice, ¿qué no funciona? Sí, allá, empiezan a morder la pila como locos. Lo que hacen al morder la pila, ¿qué cosa es? Hacen que el ánodo, que ya no está en contacto, cuando tú muerdes, lo estrangulas. ¿Y qué haces? Lo metes a la fuerza de nuevo. Lo muerdes y ¿qué haces? Lo metes a la fuerza de nuevo. El ánodo que ya no tenía contacto, tú lo muerdes y ¿qué haces? Lo metes a la fuerza y dices, ya ves, mira cómo funciona. Claro, ¿cómo no va a funcionar? Estrangulaste el ánodo, entró a la solución y de nuevo empieza a funcionar la pila. Pero de nuevo de manera infinita o llegará un momento en donde ya lo que estrangulaste por completo se acaba. ¿Sí o no? ¿Eso no hace la gente? Eso hace la gente, ¿no? Cuando su pila no funciona, lo mueve, mira cómo funciona. Y dice, claro, es que han esforzado, pues. Han esforzado al ánodo a entrar de nuevo en contacto con la solución, por ejemplo. ¿Ok? Y ese es el fenómeno de la celda galvánica, muchachos. Eso ocurre por sí solo. En el ánodo se da la oxidación. En el cátodo se sigue dando la reducción. En el ánodo se pierde electrones. En el ánodo se gana electrones. ¿Qué es lo único que cambia? Los signos cambian. ¿Te acuerdas qué signo tenía el cátodo en la electrólisis? ¿Te acuerdas qué signo tenía el cátodo en la electrólisis? ¿Qué signo tenía el cátodo? El cátodo negativo. Aquí, él ahora va a ser positivo. ¿Te acuerdas qué carga tenía el ánodo? El ánodo tenía carga negativa, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo va a ser? El cátodo, el ánodo tenía carga positiva. En la electrólisis era positiva. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser acá? Negativa. ¿Ok? Ese es el famoso fenómeno de la electrólisis. Pero espérate un ratito. ¿Y cuánto marca el voltímetro? Acá está. Aquí está. ¿Cómo se calculaba ese potencial de la celda? Lo voy a poner así. ¿Cómo se calculaba ese potencial? Lo voy a escribir. ¿Cómo se calculaba ese potencial de la celda? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se calculaba? ¿Te acuerdas que al inicio lo puse como una resta, no? Ya, para que tú evites esa resta, lo vas a hacer así. El potencial de la celda es potencial de reducción más oxidación. Hazlo. Tú lo tienes ya. Entonces yo digo, allá, el potencial de reducción más el potencial de oxidación, ¿cuánto sería? Porque eso va a ser el potencial de tu celda. Tú ya lo tienes. ¿Cuánto vale tu potencial de reducción? Acá está, mira, ve. Vale más 0,34. ¿Y cuánto vale tu potencial de oxidación? Tú lo tienes. 0,76. Por lo tanto, muchachos, ¿cuánto vale este potencial de la celda? ¿Cuánto vale? Cuéntame, súmalo. ¿Cuánto vale ese potencial? ¿Cuánto vale ese potencial? Vamos, hazlo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1. ¿Cómo que 1? ¿No sale 1.1, creo? Vamos, muchachos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, por favor? ¿Puedes sumarlo? Hola. 1.1 no salió, me equivoco. ¿No sale 1.1? ¿No sale 1.1? Sí, como dije, al revés de la celda electrolítica. Si la celda electrolítica, el cátodo era negativo, aquí es positivo. Lo contrario, ¿ok? Ya está. Esto que tú acabas de calcular aquí es lo que va a medir él. Él va a medir más 1,10 voltios. Esto de acá. Esto es lo que él va a medir. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí, por favor? ¿Estamos hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí? Ya. ¿Y cómo se va a representar una celda?
vamos a ver la representación de una celda. Claro, porque yo no creo que tú estés pensando que vas a hacer ese dibujo toda la vida, ¿no? Yo no creo que tú estés pensando que vas a hacer ese dibujo toda la vida. No. Hay una forma de representar la celda. La forma de representar es esta. Primero vas a colocar la oxidación. Aquí va la oxidación. El doble slash representa el puente salino. Y luego vas a colocar a la reducción. Así es fácil. Primero vas a colocar a la oxidación y luego simplemente colocas aquí a la reducción. Nada más. A ver, ¿cómo sería? Para la pila, vamos, ¿cómo sería? Para la pila, dale. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería para la pila? ¿Quién se oxida? Vamos, acá, ahí lo tienes. ¿Quién se oxida? Allá, de zinc, que está en estado sólido, porque es esto que está acá, pasas a zinc, que tiene carga +2. O sea, este +2 está en la solución, es acuoso. Puente salino. Ahora, ¿quién es la reducción? Acá está, ¿no? El cobre, profe. El cobre +2 que estaba en la solución, o sea, que era acuoso, porque el cobre +2 estaba aquí, este pasa a cobre que ahora está sólido, porque es el de la barra. Ahí está. Esa de ahí es la famosa representación de la pila. Hacer esto creo que es más fácil que hacer tremendo dibujazo, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la presentación de la celda. Y ahora una observación nada más por acá. Una pequeña observación. ¿Recuerdas tú lo que dice al inicio? Producen corriente continua de forma espontánea. Pero yo tengo una pregunta. Así como está conectado, va a funcionar. Pero ¿qué tal? ¿Qué hubiera sucedido si yo en el ánodo ponía el cobre y en el cátodo ponía el zinc? ¿Hubiera funcionado la celda o no hubiera funcionado la celda? ¿Qué dicen? ¿Hubiera funcionado o no hubiera funcionado? ¿Qué dicen, muchachos? Porque aquí, como está conectado, yo solo junté los dos cablecitos y todo ¡pum! El voltímetro marcó al toque. Si tú pones un foquito acá, tú juntas los dos cablecitos y el foquito ¡prac! Se prende. ¿Por qué? Porque hay corriente. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo en el ánodo ponía el cobre y en el cátodo ponía el zinc? ¿Funcionaba? ¿Se prendía el foco? ¿Qué dices tú? ¿Funcionaba o no funcionaba? No, muchachos, pero no, vamos, sí, no sé, no tengo idea, no me imagino, algo, muchachos. No va a funcionar. Porque esta es la disposición correcta. Ahora tú te preguntarás, profesor, pero yo como yo soy adivino, ¿qué cosa yo para saber si es que esa es la correcta o no? Es que hay un detalle. Ahí está la observación. ¿Cuál es el detalle? Si el potencial de la celda es positivo, esto es espontáneo. ¿Qué significa que es espontáneo? Si el potencial de la celda me sale mayor que 0, si sale mayor que 0, significa que si así lo conecto, funciona. Celda galvánica. Pero ¿qué hubiera pasado si el potencial de la celda me sale negativo? Eso significa que no es espontáneo. ¿Qué significa eso? Esa es una forma elegante de decir qué cosa. El decir es espontáneo, no es espontáneo, es una forma elegante de decir que si funciona, no funciona. Eso, exacto, eso es, ¿no? Entonces, evidentemente, yo no voy a estar jugando, pues, voy a ver, pues, si así funciona, no funciona, entonces tengo que cambiarlo. No, tú no vas a hacer eso. Tú te vas a la parte analítica,
como tú conoces tus potenciales, te vas a la parte analítica y dices, si lo pongo así y así, el potencial me sale positivo. Entonces así es como va a funcionar. Pero si ese potencial me hubiera salido negativo, que diría, no va a funcionar. Hay que colocarlo al revés. Y ahí sí funciona. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro, jovencitos? Listo. Este es un mega resumen de celdas galvánicas. Mega resumen. Espero que se haya entendido. Hemos hablado de lo más importante, su definición, condiciones estándar, potenciales, qué es potencial de oxidación, reducción, el potencial del hidrógeno, condiciones estándar. Hemos hablado un poquito de los potenciales y este es un ejemplo de celda, que es el de Daniel. ¿Ok? Listo, muchachos. Vamos a los problemitas. Le tomo una fotito. Le tomo una fotito. Listo. Voy a tomarle foto. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que los problemas de esto es súper fácil, ¿eh? Los problemas de este tema son facilísimos. Revisan el material, son bien fáciles. No son nada complicados. Entonces ahora ya sabes por qué la gente mastica la pila, ¿no? Ahora ya sabes por qué cuando masticas la pila, funciona la pila. Ya. Señor. Muy bien, vamos con los problemas. ¿Podemos borrar? Sí, revisen. ¿Podemos borrar? Ya, vamos a los problemitas. Muy bien, a ver. Vamos, problema 1, ¿cuál es la respuesta? Voy borrando. ¿Qué dice el problema 1? Vamos leyendo el problema 1. ¿Todos tienen su material? ¿Todos tienen su material, por favor? ¿Todos tienen su material? Ya, 1 dice, ¿verdadero o falso? 1 dice, las celdas galvánicas, el electrodo positivo es el ánodo, ¿verdadero o falso? Falso, ¿sí o no? Falso, ahí está, pues. El electrodo positivo es el cátodo, falso. ¿Qué más? Las reacciones producidas en las cubas electrolíticas se dan de modo espontáneo. Dice, las reacciones producidas en las cubas electrolíticas, me están hablando de la electrólisis, cubas electrolíticas, ¿son espontáneas? Falso, pues en la electrólisis no ocurre nada de manera espontánea. En la electrólisis no ocurre nada de manera espontánea, ¿no? Falso. Los electrones en electrólisis y en una celda galvánica fluyen del ánodo al cátodo, verdadero. Tanto aquí
como en la celda electrolítica, fluyen del ano al cátodo. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Cuál es la clave ahí? Casa, ¿no? Muchachos, ¿cuál es la clave de la 2? Dice, considerando la siguiente representación. A ver, ¿cuál es la clave? Ojo. Vamos, lee bien, ¿ah? Lee bien. Magnesio más 2. Ya, mira. Ya, ¿qué dice la letra A? ¿Qué dice la letra A? El magnesio es el oxidante. Oxidante es el agente oxidante. El oxidante es el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El agente oxidante no es el que se reduce. ¿Quién es el agente oxidante? Cuando te dicen es el oxidante, te están preguntando por el agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El agente oxidante no es el que se reduce. ¿Y quién es el que se reduce? ¿El magnesio se reduce o se reduce el hierro más 2? ¿Quién es el que se reduce? El que se reduce es el hierro, no. El hierro más 2 es el que se reduce. Ahora dice, el hierro más 2 se oxida. El hierro más 2 se oxida. Falsasazo, pues sí o no. Falsasazo. El hierro más 2 es el que se reduce. Eso es mentira. ¿Estamos, no? ¿Estamos, por favor? ¿Estamos, no? Tengan bastante cuidado, ¿eh? Porque el que se reduce, él no se reduce. El que se reduce es el hierro más 2. No, pero yo me refería al hierro. No, habla completo. Hierro más 2, no el hierro más 2. ¿Ya? Listo. El hierro es el ánodo. ¿Quién es el ánodo? El ánodo es donde se da la oxidación. El ánodo es donde se da la oxidación. Él es el que se está oxidando. Aquí es donde se da la oxidación. Entonces, ¿quién es el ánodo? Recuerda que el ánodo tiene que tener carga cero porque es un metal. Entonces, ¿quién sería acá el ánodo? ¿Quién es el ánodo? Te escucho. ¿Quién es el ánodo? Habla completo. ¿Quién es el ánodo? El magnesio. Él es el ánodo. Magnesio cero. Él es el ánodo. ¿Eso dice? No, falso. Ahí está, mira. Y la última ya tendría que ser la verdadera, ¿no? ¿Qué dice? En el cátodo aumenta su masa. Acá está, mira. ¿Te acuerdas que en el cátodo se deposita? Y si se deposita, ¿qué pasa con el cátodo? ¿Te acuerdas que en el cátodo se depositan? Entonces, en el cátodo, ¿qué empieza a suceder? ¿Empieza a ganar o no empieza a ganar masa? ¿Empieza a ganar o no? Vamos, sí o no, por favor. ¿El cátodo es el que empieza a ganar masa o no es el que empieza a ganar masa, por favor? Muchachos, tienen que estar respuesta rápida, muchachos, yo voy a hacer las 8. Listo. En cambio, ¿qué pasa con el ánodo? ¿Aumenta su masa o disminuye su masa? ¿Qué es lo que pasa con el ánodo? ¿Qué es lo que pasa con el ánodo? Disminuye. Perfecto. Es verdadero. Entonces, eso lo voy a colocar. El ánodo disminuye su masa. En cambio, el cátodo, ¿qué pasa con el cátodo? Aumenta su masa. Listo. ¿Cuál es la respuesta, por favor? ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, tenemos la 3. Mira. ¿Qué dice la 3? Dice, ¿no? Considere la pila de plata y magnesio. ¿Ya? Ok, ahí está. Entonces, muchachos, me dan los potenciales. Yo solamente, a mí lo único que me interesa son estas cositas nomás. El magnesio más 2 pasa a magnesio 0 y el potencial estándar que me están dando, ¿cuánto es? Menos 2.37 creo que dice, ¿no? Revísalo, por favor. ¿Ya? Y me están dando la plata. Plata más 1
pasa a plata 0. ¿Cuánto vale este potencial? Más 0,80. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Qué dice el problema? Léelo. Me dice, determine quién es el agente oxidante y reductor y el potencial de la pila. Perfecto. Muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Tú sabes quién se reduce y quién se oxida acá? No. Ya. ¿Los dos están en reducción o no? Dime sí o no. Los dos están en reducción, ¿no? De 2 a 0 se reduce, potencial de reducción. De 1 a 0 se reduce, potencial de reducción. ¿Estamos o no? Ya, entonces la pregunta viene sola. ¿Cuál de los dos es el que se va a reducir? Vamos, te escucho. ¿Cuál de los dos es el que se va a reducir? Tú eres especialista en eso, ¿eh? ¿Quién es el que se va a reducir? El que tiene mayor potencial de reducción, la plata. Perfecto, entonces yo digo acá, luego, entonces yo digo, la plata más 1 queda de esta manera y él va a ser mi potencial de reducción. O sea, él queda así como está. Pero entonces, ¿qué tiene que suceder con el otro? El otro tiene que oxidarse, ¿no? ¿Qué tengo que hacer con él ahora? ¿Qué tengo que hacer con él ahora? ¿Qué tengo que hacer con Dilo? ¿Qué tengo que hacer con él? Él tiene que oxidarse. Tiene que cambiar. Muy bien. Entonces ahora él sería magnesio sol, magnesio más 2. ¿Cuánto vale su potencial de oxidación, por favor? Si él cambia de signo. Más 2.37 voltios. Señores, se acabó. Si yo sumo el potencial de reducción más el potencial de oxidación, yo tengo el potencial de la celda. ¿Cuándo sale eso, por favor? 7. A ver, 7, 31, 3.17 creo que sale. Sí, ¿no? $3.17 voltios, ya está. Ahora, ¿a mí qué me piden? Me piden 1. ¿Quién es el oxidante? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente oxidante? Recuerda que el agente oxidante es el que se reduce. ¿Quién es el que se reduce? ¿Quién es el que se reduce? El profe. El que se reduce es ¿quién? La plata más 1, sí. Claro. ¿Quién es el agente reductor? El agente reductor es el que se oxida. ¿Quién es el que se oxida? El profe. Magnesio, porque va de 0 a 2. Entonces es el magnesio. Ahí está, 0, ¿no? Ahí está. ¿Y cuánto vale el potencial de la celda? ¿Ya lo calculaste? ¿Cuánto vale el potencial de la celda? Más 3.17 voltios. ¿Ya está? Se acabó. ¿Cuál es la respuesta? Plata más 1, magnesio y 3.17. ¿Cuál es la clave, muchachos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Dedo. ¿Está claro o no? ¿Está claro cómo lo hemos trabajado, por favor? ¿Está claro cómo lo hemos trabajado esto? ¿Cómo lo hemos trabajado? ¿Sí? ¿Sí? Ya está. ¿Cuál es la respuesta de la 4? Respecto a las celdas galvánicas, marque lo correcto. Dale. En el ánodo se produce la oxidación, verdadero. En el ánodo la oxidación, verdadero. El ánodo es negativo, verdadero. Y el cátodo es positivo, verdadero. El proceso es espontáneo, verdadero. ¿Cuál es la clave, muchachos? Todas son correctas. ¿Ya está? ¿Así nomás? Así nomás. Muy bien. Ahora, este tipo de problema es diferente. Miren, una cosa es que a ti no te den reacciones. Una cosa es que a ti no te den reacciones. Por ejemplo, en el problema 3, revisa tu problema 3. ¿En el problema 3 te han dado alguna reacción? Dime tú. ¿En el problema 3 te han dado alguna reacción? No. En cambio, mira el problema 5. Ahora en el problema 5, ojo, como a mí no me dieron reacción en el problema 3, como a mí no me dieron ninguna reacción en el problema 3, es que yo tuve que averiguar con mis potenciales quién se reducía y quién se oxidaba.
¿Sí o no? Pero ahora en tu problema 5, a ti te dan una ecuación. A ti en el problema 5 te están diciendo quién es el que se reduce y quién es el que se oxida. Mira. A ti te están diciendo eso. Dime, aquí te están diciendo, sí o no, quién se reduce y quién se oxida. Claro, yo puedo ver que el hierro se reduce y puedo ver que la plata se oxida. Entonces, yo le tengo que hacer caso a lo que me dice acá. Ya con esto, yo ya no tengo que averiguar nada de los potenciales. Yo no sé si eso será lo correcto. Yo no sé si colocando la reducción y la oxidación así como me lo dan, esto salga positivo. No, yo no lo sé. No lo sé. Como a mí ya me lo dan así, así lo voy a trabajar. ¿Ok? Y entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué me pregunta el problema, por favor? Me pide el potencial de la celda. Perfecto. Entonces, por lo que yo puedo ver acá, el potencial de la celda tendría que ser el potencial de reducción que tendría que ser cuando el hierro más 3 va a hierro 0 más el potencial de oxidación que tendría que ser lo que ellos me dicen, ¿eh? Cuando la plata va de 0 a plata más 1. Yo no sé si esa forma será correcta, ¿no? Yo no lo sé. Yo no sé si funcionará su celda, no lo sé. Por eso es que en la segunda pregunta te dicen, ¿la reacción es espontánea? Estás siendo bien elegantes en decirte, oye, ¿esa cosa funciona o no funciona? Eso es lo que te están preguntando, ¿sí o no? Eso es lo que te están preguntando. Entonces, yo voy a hacerle caso a lo que me dice acá. Me dan mis datos. Entonces, yo digo por acá, yo por acá tengo mis datos. Yo por acá tengo mis datos. Entonces, ¿qué me dicen mis datos? Copio los datos. De hierro más 3 a hierro 0, ¿cuánto vale ese potencial? Ahí te lo dice, ¿no? De 3 a 0 vale más 0,36. Revísalo, por favor. Ya está. Y en el otro caso es de plata más 1 a... ¿Cuánto vale eso, por favor? Esto va a ser dato, así que tú tienes que memorizarte. 0,8, ¿no? Ya está. Entonces, muchachos, díganme si eso coincide o no con lo que nosotros tenemos. ¿Qué dices? Vamos, hay que ordenarnos como nosotros tenemos ahí. Ya, muy bien. ¿Cómo sería? Vamos. Mira, ya. Ya está bien el dato. Entonces yo digo, bueno, el potencial de la celda, ¿a qué debe ser igual? Igual. Estos dos están en reducción, ¿no? De 3 a 0 reducción, de 1 a 0. Yo busco. Para ellos dice que la reducción debe ser cuando el hierro va de más 3 a 0. ¿Esto lo tengo igualito acá o no? Dime, ¿esto lo tengo igualito acá o no lo tengo igualito acá? Dime sí o no. Entonces lo copio como está. Más 0,36. Está igualito. Más, paréntesis por si acaso. Ahora, para ellos la oxidación es cuando la plata va de 0 a 1. Yo aquí lo tengo de 1 a 0, pero si de 1 a 0 vale más 0,8, ¿cuánto valdrá de 0 a 1, por favor? ¿Cuánto valdrá de 0 a 1? Si desde 1 a 0 vale más 0,8, ¿cuánto valdrá de 0 a 1? Vamos, ¿cuánto valdrá de 0 a 1? El negativo, pues. ¿No sería el negativo?
Porque yo no quiero de 1 a 0, yo quiero de 0 a 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intercambiarlo, pero si esto lo cambio, ¿el qué valor adopta? Menos 0,8. Ah, entonces acá debe ser menos 0,8. Listo. ¿Cuánto sale eso, por favor? Dale. ¿Cuánto sale eso? Dale. ¿Cuánto sale eso? Vamos, muchachos. Menos 0,44 voltios. Y entonces ya está, ¿no? Decía, el potencial en la pila es más 0,44. Falsazo. La primera es falsaza. La segunda, ¿qué dice? ¿Es una reacción no espontánea? ¿Verdadero o falso? ¿Es no espontánea o es espontánea? Es no espontánea. Sale negativo. Verdadero. Y la 3, ¿qué me dice, por favor? Dale, la 3. La pila no se está descargando. ¿Verdadero o falso? La pila no se está descargando. O sea, si funcionara, se descargaría, pues, ¿no? Si funcionara, se descargaría. ¿No se descarga? Verdadero. No se descarga, pues, si no funciona. Entonces, ¿cuál es la respuesta, muchachos, ahí? No pide las correctas. La 2 y la 3. ¿Cuál es la clave? Avión. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ya está. Muy bien, vamos con la 6. Vamos con la 6. ¿Qué me dice la 6? Determina el valor del potencial de estar en una celda que está formada por... Ya, mira, ahí te dan ahí ya, de nuevo te dan todo. De nuevo ya te dicen cómo la tienes que armar tú. Te dicen que el cromo 0 pasas a cromo más 3 y de ahí de cadmio más 2. Entonces, ya el problema a ti te dice que el cromo es el que se va a oxidar y que el cadmio es el que se va a reducir. Ya el problema te lo dice. Entonces tú sabes, voy a poner mis datos. Entonces tú ya sabes que el potencial de oxidación tiene que ir cuando vaya de 0 a 3 y el de reducción de 2 a 0, porque a mí ya me lo dijeron. Yo no sé si eso estará bien o estará mal, no lo sé, yo no lo sé. Ellos dicen que así lo han conectado, así será, bueno. Entonces, eso es lo que yo tengo que darme cuenta. Yo no sé si eso estará bien, ¿eh? Ya lo veré cuando me salga el potencial, ¿no? Si me sale positivo o me sale negativo. Menos 0,74. Y el otro es más 0,40, ¿no? Ya, muchachos, a ver cómo sería. Vamos, el potencial de la celda que es igual. El potencial de la celda es el potencial de reducción. Cuando el cadmio va de 2 a 0. Acá lo tengo de 2 a 0, ¿no? Aquí lo tengo de 2 a 0, lo pongo igualito. Más 0,40. Más. Ahora, ¿cuándo es la oxidación? Cuando va de 0 a 3. De 0 a 3, pero yo lo tengo aquí de 3 a 0. Entonces, ¿cuánto sería el potencial de oxidación? De 0 a 3, tú lo tienes de 3 a 0. ¿Cuánto es el potencial de oxidación? Escríbelo. Yo quiero leerlo. ¿Cuánto sería ese potencial de oxidación? ¿Cuánto sería? Vamos, muchachos, solo me lo han escrito 2 personas, hay como 30, ¿qué pasa? Vamos, hijo, vamos, pues vamos. ¿Cuánto es? Más 0,74, claro, pues. Si yo lo quiero de 0 a 3, pero lo tengo de 3 a 0, lo intercambio. Y eso se vuelve positivo. Listo. ¿Cuánto es eso, por favor? Súmalo. ¿Cuánto es? 1,14 creo. Más 1,14. Pregunta, ¿estaba bien conectado o no? ¿Estaba bien conectado? Sí, estaba bien conectado, ¿no? ¿Cuál es la clave acá entonces? Más 1,14, clave, beso. ¿Ya ves? Qué fácil, oye. Qué fácil. Dime, ¿está difícil esto?
Todo el mundo le tiene miedo a la celda galvánica, no sé por qué. Todo el mundo le tiene miedo a la celda galvánica. Y es lo más fácil del mundo, mira, son dos sumas nomás. Ya. Problema número 7. Vale, a ver. ¿Qué dice el 7? Te escucho. Te escucho. Dice, ¿no? El zinc ligado a una tubería de hierro, estando la tubería enterrada, actúa como ánodo, oxidándose, protegiéndose de esta manera del hierro, protegiendo de esta manera al hierro de la corrosión. Esto ocurre por los valores de los potenciales estándar de los metales. Ah, mira, ven. Claro, ya está. Entonces no me dan ninguna reacción, ¿eh? ¿Te dan alguna reacción? Dime tú, ¿te dan alguna reacción? ¿Te dan alguna reacción? No. ¿Te dan alguna reacción, por favor? No sé, ¿te dan alguna reacción en el problema? Algo que te diga quién se reduce, ¿te dicen algo de eso? Te dicen nada. No me dicen nada. Entonces, como no me dicen nada, ¿a quién voy a tener que aplicar acá para averiguar eso? ¿Qué voy a tener que hacer yo para averiguar quién se reduce y quién se oxida? ¿Quién me va a decir eso? Vamos, ¿quién me lo va a decir, muchachos? Quiero leer comentarios. ¿Quién me lo va a decir? No me dan reacciones. Acá me daban esto, aquí me daban esto, ahí no me dan nada. Entonces, ¿quién te tiene que decir eso? Los potenciales. Los potenciales son los que te tienen que decir eso. Muchachos, ¿los dos están en reducción o no? De 2 a 0, de 2 a 0. ¿Quién se reduce, por favor? Vamos, te escucho. ¿Quién se reduce? Hola, ¿estás ahí? ¿Quién se reduce? El mayor, pues. ¿Quién es el mayor? ¿Menos 0,4 o menos 0,7? ¿Quién es mayor? ¿Menos 0,4 o menos 0,7? ¿Quién es mayor? Menos 0,4 es mayor, ¿no? Entonces yo digo, bueno, luego el hierro más 2 pasará a hierro 0 y este será mi potencial de reducción porque este es el que tiene el mayor valor. Por lo tanto, si él es el que se va a reducir, el otro tendrá que oxidarse. Lo cambio entonces. Y entonces ahora el potencial de oxidación, ¿cuánto será? Como lo he cambiado, el signo cambia. Más 0,763 voltios. Ahí está. Y entonces ya tengo mi potencial de reducción, ya tengo mi potencial de oxidación, lo sumo simplemente. Y entonces el potencial de la celda, ¿cuánto será? Por favor, te escucho. ¿Cuánto es? Dale. ¿Cuánto es? Vamos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Hola. Muchachos, ¿están ahí? Tutor, ¿hay alumnos? Creo que el gato que está acá al costado me escucha más, creo. ¿Cuánto? Ahí está, justo. 1 dio vida, 2 dieron vida. 0,323. Listo. Ahí está, pues. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿Cuál es la respuesta, niños? ¿Cuál es la respuesta? La letra, güey. Dime si eso no está sencillo. Dime si eso no está sencillo. Está sencillo, ¿ya ves? ¿Cuál es la clave de la 8? Ya lo borré, ¿eh? Ya lo borré. A ver, la 8. En el ánodo se produce la oxidación verdadero. En una celda galvánica, en el ánodo se produce la oxidación. ¿El ánodo es negativo? ¿Qué dices? ¿El ánodo es negativo o no? ¿El ánodo es negativo o no?
¿Qué dices? Vamos, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿El dato es negativo o no? ¿Qué dices? A ver, si no te acuerdas, compáralo con la electrólisis, pues. Si no te acuerdas, compáralo con la electrólisis. En la electrólisis el ánodo supuestamente era positivo, entonces aquí debe ser negativo, es verdad. Y el cátodo es positivo, verdadero. Es el proceso espontáneo verdadero. ¿Cuál es la clave entonces, muchachos? Todas son correctas, ¿no? Dado, ¿ya ves? Ahí está, pues. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo creo que tú puedes hacer, a ver, la 3. La 3 es la misma que la 5, ¿no? La 3 es la misma que la 5, ¿no? Sí, la 3 es la misma que la 5. ¿No es cierto? Ya, perfecto. Entonces la clave, ¿cuál era ahí, ya? Sí, ahí se me pasó. La A era, ¿no? Es una reacción espontánea. Sí, la A era, pues, ¿no? Ese me pasó ahí. Ya, la 10. La 10, sí. ¿Cómo sería? Vamos a la 10. Vamos a la 10. ¿Qué dice la 10? Mira, en la 10, oye, la 10 te la han planteado de otra manera. La 10, a ver, acá es... Ah, bueno, lo único que está cambiando aquí, la 10 es igual que la 6, ¿no? ¿O no? Sí, la 10 es igual que la 6, ¿ve? Es igual que la 6, ahí se ha duplicado. Bueno, 1.14, ¿no? Sí, ahí la 10 se me ha duplicado. Ya, a ver, la 11. La 11 sí, ya vamos con la 11. La 11. La 11, ¿qué dice, muchachos? A ver, yo creo que tú ya estás en la, tú creo que ya estás en la capacidad de hacerlo de frente. Mira, ya hemos practicado bastante pasito a pasito, yo creo que ya lo puedes hacer de frente ahora sí. Mira por acá. ¿Cómo lo hacemos de frente? Ya nosotros vemos la celda. Me dan a mí una celda, ¿no? Me dan a mí una celda. Ahora, el problema a mí me está dando el potencial de la celda ahora. ¿No es cierto? Mira, a mí el problema me está dando el potencial de la celda. Tú sabes que este potencial de la celda es el potencial de reducción más el potencial de oxidación. ¿Es correcto o no? Pero esta reducción, ¿cómo tendría que darse? Mira lo que dice ahí. ¿Quién tiene que reducirse, muchachos? Te dan la forma abreviada. ¿Quién tiene que reducirse, por favor? ¿El cadmio o el cobre más 2? ¿Quién tiene? Mira, te dan la celda. ¿Lo puedes hacer de frente o lo pongo mejor? Ya, mejor lo pongo, ¿ya? Yo creo que mejor lo pongo. Porque si no me respondes rapidito es porque estás dudando de lo que me quieres decir. Entonces mejor lo pongo, ¿ya? Mejor lo pongo. Vamos. Las respuestas tienen que ser de inmediatas, muchachos. No después de 3 minutos. No, tienen que ser inmediatas. Entonces, ¿yo qué observo acá? Yo lo que observo acá es que el cadmio es el que se oxida. Eso es lo que yo observo acá porque va de 0 a 2. Ahí está. Y observo también que el cobre es el que se reduce. Entonces, eso estaba ahí, en el texto estaba. ¿Qué pasó, Berenice? No entendí, Berenice. Berenice no sé, creo que se rayó, Berenice. El potencial de la celda tiene que ser igual al potencial de reducción más el potencial estándar de oxidación. ¿Es correcto eso o no? Ya, pero acá hay un detalle, pues. ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha?
Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha, por favor? Ya, entonces, según lo que a mí me dicen, yo tengo que buscar esto. Que el cobre vaya de 2 a 0. Y la oxidación es que el cadmio vaya de 0 a más 2. Esto es lo que yo tengo que buscar. Claro, porque según lo que me dicen a mí, este es el que se oxida y este es el que se reduce. Ahora, a mí me dan de dato dos cosas. Escúchame. A mí me dan de dato dos cosas. Primer dato que me dan es el potencial de la celda. Dice que el potencial de la celda, ¿cuánto vale? Más 0,74. Ya está. Y también me están dando de dato, ¿qué cosa? Ese es el primer dato. El segundo dato, ¿cuál es? Es cuando el cobre va de más 2 a cobre 0. ¿Cuánto vale este potencial? Ese potencial vale más 0,34. ¿Ya? ¿Y qué es lo que te piden aquí? A ti te están pidiendo que tú busques el potencial cuando vas de cadmio más 2. Mira, a ti te están pidiendo cuando vas de cadmio más 2 a cadmio 0. Este potencial es el que te están pidiendo. Entonces, muchachos, reemplaza. Reemplazando. El potencial de la celda vale más 0,74. Igual. Potencial de reducción es cuando el cobre va de 2 a 0. Yo lo tengo justo de 2 a 0, ¿no? Mira, ve. Yo lo tengo justo de 2 a 0, lo copio igualito. Más 0,34. Más. Pregunta. Este potencial de oxidación yo no lo conozco, pero a mí me están pidiendo esto. A mí me están pidiendo cuando va de 2 a 0, pero yo acá lo necesito de 0 a 2. Si yo lo necesito de 0 a 2, ¿cuánto sería ese potencial? ¿X o menos X? Acá. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Yo lo quiero de 0 a 2. Yo lo tengo de 2 a 0. De 2 a 0 vale X, pero yo lo quiero de 0 a 2. ¿Cuánto sería? ¿X o menos X? ¿Cuánto sería? Este potencial, ¿cuánto sería? ¿X o menos X, por favor? Menos X. Lo coloco. Menos X. Y ya está. De aquí lo paso a sumar y obtengo X. ¿Qué sería? Más 0,34 menos 0,74. ¿Cuánto vale ese potencial X que me están pidiendo? ¿Cuánto saldría esto? Menos 0,40, creo. Menos 0,40. Ahí está. Listo. Ahí está. ¿Cuál es tu clave, por favor? La letra C, ¿no? Ahí está. ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Vamos con la 2. Vamos con la 12. Vamos con la 12, amigos. ¿Cómo se Vamos con la 12. Muy bien. Me dan a mí solo ello, ¿no? Aluminio más 3. No me dan ninguna reacción, ¿eh? Aluminio más 3 pasa aluminio. ¿Y su potencial cuánto vale? Menos 1,66. Bien, ahora manganeso más 2. Manganeso 0. ¿Cuánto es esto? Menos 1,18 voltios. ¿Ya está? Dice, ¿es correcto afirmar que? Muy bien, tengo que averiguar acá quién se reduce y quién se oxida, ¿no? Tengo que averiguar. Entonces, los dos están en reducción de 3 a 0, de 2 a 0. ¿Quién se reduce, por favor? Te escucho. ¿Quién se reduce? ¿Quién se reduce? ¿Quién se reduce? Manganeso, no es el que tiene mayor valor. Muy bien, entonces el manganeso más 2 pasa a manganeso 0 y el potencial de reducción sería menos
118, así, ¿no? Y acá lo intercambio, aluminio 0, aluminio más 3, y él sería el potencial de oxidación, pero si lo cambio, eso cambia. Ya está. Ahora, si yo sumo eso, ¿cuánto me da? Porque me están pidiendo por ahí, creo, el potencial de la celda igual. Si yo sumo eso, me tiene que dar el potencial de la celda, ¿no? ¿Cuánto es el potencial de la celda, por favor? Vamos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Súmalo. Más 0,48. ¿Seguro? ¿Sí? Ya, perfecto. Respondamos. Letra A. ¿Cuál es el diagrama? Dice, ¿no? Ya. ¿Quién es el diagrama? Primero se coloca la oxidación. ¿Quién es el que se oxida? El que se oxida es el aluminio. Entonces iría aluminio sólido pasa aluminio más 3 acuoso. Puente salino. Y después va la reducción. ¿Quién se reduce? Manganeso más 2 acuoso pasa a manganeso sólido. Así es. ¿Está así? ¿Está así? Está al revés, ¿no? Está al revés. Es falso. Está al revés. Es falso. La B. Durante el proceso, la masa del electrodo de manganeso disminuye. ¿Quién disminuía? El que disminuye de masa es el ánodo. Ese es el que disminuye en su masa. Pero en el ánodo se da la oxidación. ¿Quién es el que se da la oxidación? El aluminio es el que se va a disminuir. El aluminio es el que va a disminuir, porque el aluminio es el que se oxida. Entonces eso era falso, ¿no? Ahí está. La C. El potencial de estándar es menos 0,48. Falso, ¿no? Falso. El potencial de la celda es más 0,48. Por lo tanto, ya por un descarte, la clave tendría que ser la D, ¿no? ¿Qué dice? El puente salino permite el contacto eléctrico de las dos soluciones. Correcto. Cierra el circuito, pues. Cierra el circuito, ¿no? Listo. ¿Cuál es la clave entonces? La clave era la D, ¿no? ¿Ya está? 13. Ya vamos, muchachos. Nos quedan unos 3 minutos. Por favor, directo, ¿ya? Directo el problema. Ya hemos copiado bastante. Estos problemas son para hacer así en 2 líneas nada más, ¿sabes? La corrosión del hierro es un proceso electroquímico de gran impacto y economía de los países. Para que esto ocurra, el proceso es necesario representar, dice, es necesaria la presencia del agua y el oxígeno. Me dan las 2 semireacciones. Entonces, muchachos, y me pide el potencial. Yo ya de frente, porque estas cosas se hacen de frente. El potencial de la celda debe ser el potencial de reducción más el potencial de oxidación. Yo de frente lo coloco. ¿Quién es el que se va a reducir, por favor? Todos miren en su casa. ¿Quién es el que se va a reducir? ¿El hierro o el oxígeno? Vamos, todos, dime tú, de frente. ¿Quién es el que se va a reducir? El oxígeno. Entonces queda como más 0, ¿cuánto? Más 1, ¿no? Más 1,23. Pero si él es el que se va a reducir, entonces el de arriba es el que se tiene que oxidar. ¿Cuánto tendría que ser el potencial? ¿Menos 0,44 o más 0,44? Más 0,44. ¿No? A veces está, pues. Por eso te digo, estas cosas se hacen hablando nomás ya. ¿Cuánto es, por favor, el potencial? ¿Cuánto es? Súmalo. Súmalo. 1, 6, 7. Esa es la respuesta. Dime si no es fácil esto. Dime si esto no es lo más fácil del mundo. Es fácil, pues. ¿Ya ves? Ya estás dominando, ¿eh? Muy bien. Vamos con la 14. 14. En la 14 me dan una reacción.
potasio más 1, ya me da una reacción, ¿ah? Bromo menos 1, ya, potasio 0, bromo 0. Entonces yo aquí ya me están diciendo quién es el que se va a reducir y quién es el que se va a oxidar. O sea, yo ya no averiguo nada. Aquí me dicen todo, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen que el potasio baja, entonces él se reduce. Y también acá me están diciendo que el bromo aumenta, entonces él se oxida. Ahí está. Y entonces ya estaría. Me piden qué cosa. Calculamos el potencial de la celda. Entonces, el potencial de la celda tendría que ser el potencial de reducción estándar, obviamente, más el potencial estándar de oxidación. La reducción tiene que ir de potasio más 1 a potasio 0. Y la oxidación tiene que ir de bromo menos 1 a bromo 0. ¿Está? Ya, vamos. Mira tus datos, por favor. Mira tus datos y me dictas, ¿ya? Mira tus datos y me dictas. ¿Cuánto vale el potencial cuando el potasio va de más 1 a 0? Escríbelo. ¿Cuánto vale el potencial cuando el potasio va de más 1 a 0? Míralo. Tú lo tienes ahí de dato, lo tienes de 0 a 1. No sé si te has dado cuenta de ese detalle, ¿no? Tú lo tienes ahí como potenciales, tú lo tienes de 0 a 1. Pero yo lo quiero de 1 a 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cuánto valdría? Ya ves, ya habías metido la pata, ya. Ya, más sería menos 2.93. ¿Todos se dieron cuenta de eso, por favor? ¿Todos se dieron cuenta que en los datos está de 0 a 1? Está de 0 a 1, pero yo lo quiero de 1 a 0. Hay que cambiarlo. Entonces, ¿cuánto sería? Menos 2.93. Y yo quiero cuando el bromo va de menos 1 a 0. Cuando el bromo va de menos 1 a 0. Pregunta. ¿Lo tengo ahí cuando va de menos 1 a 0? ¿Lo tengo cuando va ahí de menos 1 a 0? No. Tampoco lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? También cambiarlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Habla. Cámbialo, por favor. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Menos 1.08. ¿No? Ahí está, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Cuánto sería eso, por favor? ¿Cuánto sería eso? Cuéntame, rápido, rápido, ¿cuánto es eso? Menos 401, ya. Respondamos las preguntas. Pregunta 1. ¿El potencial de la celda es más falso? La primera es falsa, de frente. La primera es falsa. Porque dice que es positivo, ¿no? Y el potencial de la celda nos acaba de salir a nosotros negativo. Falso. 2. ¿El proceso redox es espontáneo? ¿Es espontáneo? ¿Funciona esto? ¿Esto funciona? ¿Funciona? Para que me digas que va a ocurrir por sí solo. Falsazo. Falsazo, esto no funciona. Y la 3. Vamos, muchachos, ¿qué nos dice? El proceso será espontáneo cuando el electrodo de bromo sea cátodo en la celda. A ver. Supuestamente acá el electrodo de bromo es donde se da la oxidación, ¿no? El electrodo de bromo, según lo que yo tengo acá, según lo que yo veo aquí, esto sería ¿qué cosa? Claro, tendría que ser al revés, ¿no? Claro, si es al revés, sí funcionaría, pues. Si es al revés, sí funcionaría. O sea, si en vez de que el bromo se oxide, el bromo se redujera, si el bromo se redujera, o sea, si el bromo fuera ¿quién? Si el bromo fuera el cátodo, dice, ¿no? Dice, a ver, ¿qué dice acá? A ver, como a nosotros nos están dando acá, me están diciendo qué cosa, que el cátodo, el que se reduce, el cátodo es el potasio, dice, ¿no? Aquí, el cátodo es el potasio, pero el problema que me dice, que si el electrodo de bromo fuera el cátodo, ¿funcionaría o no? Claro que sí, pues.
Si ahorita que el cátodo es el potasio no funciona, evidentemente si ahora el cátodo fuera el bromo, tendría que funcionar, pues no, porque tendría que ser lo contrario, verdadero. ¿Cuál es la clave, muchachos? Muy bien, jovencitos. Avión, ¿no? Listo. ¿Qué tal les pareció la clasecita hoy? ¿Se entendió, por favor? Uy, se nos fueron. Eran 30 personas y ahora solo son 24. ¿Qué pasó? No entiendo. Hay bastantes chicos que se van de clase. ¿Por qué? No entiendo, en serio. No entiendo, de verdad. Éramos 30, creo. Sí, pero es clase. No deberían de perder su clase, muchachos. Hoy puede ser simulacro, puedes venir de una amanecida, puede pasarte miles de cosas, pero muchachos, es una clase. O sea, si yo tuviera que poner en la balanza el cumpleaños de mi mamá, de mi hija, de mi esposa, y tuviera que escuchar la clase que me puede venir en un examen de admisión, oye, yo creo que la gente cumple años toda la vida, ¿no? La gente cumple años toda la vida. Voy a actualizar un ratito, se atrapó el chat. Te decía, ¿no? La gente cumple años toda la vida. O sea, y alguien me dirá, profe, sí, pero el admisión también es toda la vida. Pues sí, pero tú toda la vida no vas a postular, ¿no? Entonces yo no me entiendo de verdad. Claro, eso es una recomendación, muchachos. Está bien, podemos tener miles de cosas. Puede ser que hayas tenido simulacro a las 7 de la mañana, hayas tenido, o sea, señores, ese es el camino del estudio. O sea, en la vida hay dos caminos. O te dedicas a trabajar y los domingos quizás puedes descansar feliz en tu casa, o te dedicas a estudiar, porque hasta cuando seas profesional vas a seguir estudiando. Y muchas veces, como siempre les he dicho, van a tener que estar estudiando el día del cumpleaños de la mamá, del papá, entonces no entiendo. Bueno, ya como los chicos dicen, profe, más vacantes, porque como ellos no escuchan, ya nosotros estamos un paso adelante. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Listo, amigos, un abrazote. Cuídense bastante, espero que la clase haya sido de su agrado y nos vemos mañana. Mañana todos. ¿Ah? Chao, nos vemos, que descansen. Vamos a seguir con la fiesta acá, porque paré la fiesta de los gatos por estas 2 horas. Hoy es el día del gato, así que acá estamos en plena juerga acá. Chao, cuídense, nos vemos. Acá está la pichina, ahí está con su gorrita todavía.